buenos días. Lo primero de todo, mi reconocimiento a la Universidad San Pablo CEU y al Instituto Tomás Pascual por la organización de estas jornadas, que valoro como de alto nivel científico. Muchísimas gracias al profesor Gregorio Varela por haberme invitado a participar en las mismas. Y el tema del que voy a hablar y del que voy a hacer algunas consideraciones es el de ingestas recomendadas, ingestas óptimas e ingestas máximas tolerables. Bueno, no cabe ninguna duda que ustedes ya saben que existe una relación entre la ingesta de cualquier nutriente, pero en concreto estamos hablando de vitaminas, con la salud, bienestar, calidad de vida. Por lo tanto, nos planteamos que es necesario valorar la situación nutricional de todos, de colectivos, de individuos, como un primer paso para poder mejorar. Estamos en ese momento en el que tenemos que mejorar y que primero hay que valorar. Y para valorar, pues tenemos los estudios que conocen ustedes, estudios dietético, hematológico, bioquímico, antropométrico, que se complementan y que aportan información útil. Por supuesto, al hablar de vitaminas, los que más interés tienen son el dietético, hematológico y bioquímico, pero bueno, recogemos datos antropométricos siempre que hacemos una valoración nutricional. Y la charla está centrada en el estudio dietético y es evidente que cuando recogemos datos dietéticos necesitamos referencias de normalidad para poder juzgar si una ingesta es adecuada o es inadecuada. Y en este contexto surgen pues, las ingestas que estamos empleando, de las que vamos a hablar, ¿no? Para poder comparar y como referencia, para poder decir cómo es la ingesta media habitual, tenemos que manejar referencias como las ingestas recomendadas óptimas y máximas tolerables. Bueno, las ingestas recomendadas saben que se definen como la cantidad diaria media de nutrientes esenciales calculada en base a los conocimientos científicos existentes. Creo que es importante señalar esto, deteniéndonos un momento aquí, para recordar que no es una cifra estática que se marca y queda marcada para siempre, sino que a medida que va habiendo nuevos datos científicos hay que ir modificando las ingestas recomendadas y que tiene que ser esa cantidad que se fija, tiene que ser suficiente para cubrir los requerimientos fisiológicos de la práctica totalidad de personas sanas y de un grupo de características dadas. Por lo tanto, es evidente que no se pueden utilizar ingestas recomendadas de otro país a la ligera, aunque nos pueden dar pistas, pero deberíamos de estudiar, abordar con seriedad el problema en cada población y tener en cuenta las limitaciones de estas ingestas recomendadas que cubren los requerimientos de la práctica totalidad, nunca de la totalidad, y de personas sanas, que es relativo hasta dónde somos sanos cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, las ingestas recomendadas han ido evolucionando y las primeras que se marcaron, que fueron en América en los años 40, pues en un principio se buscaban cantidades mínimas que permitieran evitar carencias, pero en este momento está claro que estamos en condiciones de buscar cantidades óptimas para lograr la máxima promoción de la salud y para proteger frente a enfermedades degenerativas, pues hasta hace poco la protección de enfermedades degenerativas se centraba mucho en evitar excesos de calorías, de grasa, de colesterol, grasa saturada, pero ahora se pone de relieve que también las deficiencias subclínicas mantenidas a largo plazo, las pequeñas carencias, en este caso de vitaminas, pueden llevar a lo largo de la vida a aumentar el riesgo de padecer enfermedades degenerativas. Por tanto, también pensando en esto, tenemos que buscar cuál es la cantidad óptima a ingerir. Recuerdo muy por encima cómo se establecen las ingestas recomendadas, que se establecen primero considerando lo que es la necesidad y los requerimientos. Necesidad, lo que se necesita; requerimiento, lo que se necesita ingerir, teniendo en cuenta que no todo se absorbe y que hay factores en la dieta de biodisponibilidad y de diferentes aspectos en la raza, en el grupo de población al que va dirigido, que hay que considerar, porque no siempre se absorbe, nunca se absorbe el 100% o casi nunca, ¿no? Entonces, la necesidad sería lo que se necesita, el requerimiento, lo que se necesita ingerir para impedir que aparezca una enfermedad carencial o una enfermedad
por deficiencia en un nutriente. Bueno, a partir del requerimiento y teniendo en cuenta que tiene una distribución gaussiana para una población sana, pues ya estamos en condiciones de establecer, como todos ustedes saben, las ingestas recomendadas, que en el caso centrándonos en vitaminas, dejando a un lado la energía, por ejemplo, centrándonos en vitaminas, la ingesta recomendada se fijaría añadiendo a la media, que en la media estaría el requerimiento medio estimado, o cifra que si se marca permite que esté cubierta el 50% de la población, pero que quede sin cubrir el otro 50%, ¿no? Bueno, pues añadiendo a la media, a este valor, 2 desviaciones estándar, tendríamos definidas las ingestas recomendadas, que son las que permiten cubrir los requerimientos de la mayor parte de la población sana. Concretamente, por este modo de definirlas, pues quedaría cubierto el 97,5% de la población, pero no podemos olvidar que todavía hay un pequeño porcentaje, un 2,5% aproximadamente de personas cuyas ingestas recomendadas, pues, o sea, cuyos requerimientos no quedarían cubiertos, pero es una minoría, la mayoría quedan cubiertos, algunos pues en cantidad próxima a sus requerimientos y para otras personas con requerimientos más bajos, pues por exceso. Se marca una cifra que es generosa. ¿Y por qué somos generosos? Porque hay esta tendencia al marcar las ingestas recomendadas hacia la generosidad. Porque hay pocas pruebas de que pequeños excesos de nutrientes sean perjudiciales, mientras que los déficits constantes y no compensados, aunque sean pequeños, sí que pueden producir problemas. Bueno, por un lado, deficiencias, al irse acumulando con el tiempo pueden dar lugar a deficiencias y también, como decíamos antes, pueden ser el origen de patologías y en concreto de enfermedades degenerativas. Bueno, estos son conceptos generales en torno a las ingestas recomendadas. Recordar que no son una cifra mágica, ni segura, ni una garantía, sino que es una orientación, una referencia para poder hacer estudios dietéticos, para evaluar, juzgar o planificar dietas. Nunca va a ser una garantía total porque, de hecho, el tomar menos de lo recomendado, el que una persona tome una cantidad que sea inferior a lo recomendado, que estaría en el punto marcado por la flecha, pues el tomar menos no garantiza caer en la deficiencia, porque esa persona puede ser de la que tiene unos requerimientos menores, y tampoco el tomar lo recomendado garantiza que estamos a salvo, porque podría ser una persona, un determinado individuo, podría ser de los que necesitan un aporte superior. O sea, sin garantías, es una orientación que tenemos que manejar. Hay muchos factores que modifican las ingestas recomendadas y que no nos vamos a detener en ellos porque todos conocen, como son la edad, el sexo, el estado fisiológico, estar en gestación, lactación. Bueno, por supuesto, si una persona tiene una enfermedad, tiene diabetes o toma algún fármaco o toma alcohol en altas cantidades, pues esto va a modificar las ingestas recomendadas y, de hecho, ustedes que habrán manejado tablas de ingestas recomendadas saben que siempre se establecen en función de la edad, del sexo y del estado fisiológico de entrada. De enfermedades ya no entramos porque eso ya sería un mundo muy complejo, ¿no? Y estamos hablando de personas sanas, aunque habría que hacer matizaciones, por supuesto, quizá en el futuro se puedan hacer. En este momento las dirigimos a población sana. Yo voy a hacer una consideración respecto a otros 3 factores que modifican las ingestas recomendadas, que forman parte de nuestra vida cotidiana o de la vida cotidiana de algunos: el consumo de tabaco, la actividad y, por ejemplo, el sobrepeso, el padecer sobrepeso o obesidad, que saben que la mitad de la población puede tener este problema. Entonces vamos a hablar de estos 3 aspectos. El consumo de tabaco es evidente que aumenta los requerimientos y obliga a tener en cuenta que las ingestas recomendadas marcadas para la población general pueden ser insuficientes para fumadores. Bueno, aquí les presento datos de un estudio de nuestro equipo en el que se comparaban los niveles de fólico sérico en mujeres no fumadoras, viendo que eran significativamente superiores respecto a fumadoras pasivas y fumadoras. Y aunque parte del problema se debe a la ingesta, porque los fumadores toman menos verduras, por ejemplo, pero incluso a igualdad de ingesta las cifras en suero son más bajas en fumadores. Y aquí vemos otro dato en este sentido, viendo datos en ancianos,
Como ven, aquí tenemos datos de individuos no fumadores, de individuos que fuman menos de 15 cigarrillos día o más, y ven que va bajando, que va disminuyendo el fólico en suero, y si miramos las cifras de ingesta no hay diferencias significativas, 213 más o menos microgramos día en fumadores, 225 en no fumadores, son muy pequeñas, no explican totalmente, o sea, hay otra influencia adicional que hace que las cifras en suero sean más bajas en fumadores. Por ejemplo, saben que lo marcado en las ingestas recomendadas de vitamina C en fumadores son más altas, casi, no llega a ser, pero casi del doble que en no fumadores, ¿no? El ejercicio de igual manera aumenta los requerimientos y no tenemos una tabla de ingestas recomendadas para deportistas porque es muy difícil, porque influiría el deporte, el tiempo que se le dedique, la intensidad, sería realmente difícil, pero hay que saber y hay que tener presente que una persona que haga actividad física habitual o intensa puede tener más riesgo de sufrir algunas carencias, por ejemplo, en alguna vitamina. Aquí tenemos resultados de un estudio comparando las cifras de piridosalfosfato como indicador de situación en piridoxina en función de la ingesta. Si miramos las columnas azul oscuro, vemos que con una ingesta de 2,3, 2,4 miligramos día, las mujeres activas tendrían una situación peor, cifras peores de piridosalfosfato que las sedentarias. Y con una ingesta más elevada, siempre con cualquier ingesta que probemos, las mujeres activas, a igualdad de ingesta, van a tener una peor situación. El ejercicio también hace que las ingestas recomendadas deban incrementarse, sin que podamos en este momento precisar, y faltan muchos estudios, cuál debe ser la ingesta recomendada para un deportista, pero está claro que son temas que habrá que abordar en el futuro. Este es un estudio de nuestro equipo investigador, una tesis doctoral de Elena Quintas. Como ven, aquí hay datos de situación en riboflavina presentando para el lado en verde, para este lado, para el lado izquierdo, datos de ingesta. Ven que las deportistas tienen una ingesta significativamente superior, y para el lado de acá, para el lado derecho, hay datos del coeficiente de activación de la eritrocito glutatión reductasa como indicador de situación en B2. Saben que cuanto más alto es este coeficiente, peor es la situación, que la deficiencia está más o menos por encima de... el probable déficit está por encima de 1,2, pero cifras más altas son indicativas de peor situación, y ven que las deportistas con mayor ingesta, significativamente más ingesta, tienen significativamente peor situación, podríamos decir, en la vitamina. Es evidente que es otro dato al considerar cuando buscamos ingestas óptimas. Y muy importante hablar de la grasa corporal. Este estudio, que también está publicado en la revista Obesity, presenta datos de situación en vitamina D de mujeres que todas tenían sobrepeso o tenían obesidad ligera. Como ven, la ingesta era menor a la recomendada en el 77 o 78% de las mujeres para la vitamina D. Y luego las cifras en suero, las que eran menores de 90 nanomoles por litro, que la mayoría estaban por debajo de este límite, ven que no tiene diferencias de ingesta. La ingesta no es diferente, es similar entre las que tienen cifras séricas más bajas y más altas. Sin embargo, como ven, las personas que tienen más sobrepeso, más índice de masa corporal, más circunferencia de cintura, con diferencias significativas, están en el grupo de las que tienen cifras más bajas para la vitamina D en suero. De hecho, ya está establecido por diferentes estudios, y nosotros lo hemos constatado en mujeres, en jóvenes y en niños, que el tener sobrepeso, el tener más grasa corporal, el tener más adiposidad central se asocia con una peor situación en vitamina D, probablemente porque la vitamina D, al ser liposoluble, se reparte por todo el tejido adiposo. Y no solo esto, no solamente las personas con sobrepeso deberían tomar más vitamina D para lograr una protección adecuada, un beneficio similar que las de personas de peso normal, sino que también hemos constatado que la pérdida de peso es más fácil cuando se tiene una buena situación en vitamina D que cuando se tiene una situación subóptima. No voy a hablar ya de carencias
graves, pero siempre hay unas cifras óptimas que se asocian con mayor beneficio. Bueno, en este sentido, aunque hemos dado algunas pinceladas que nos conducen a hablar de ingesta óptima, es evidente que una persona con sobrepeso, activa o que fuma deberá tomar una cantidad adicional para conseguir esa ingesta óptima que le permita lograr la mejor salud y la mejor capacidad. Bueno, podríamos decir que la ingesta óptima, por definirla de algún modo, es aquella que nos permite conseguir la máxima promoción de la salud, la mayor calidad de vida, el mayor bienestar y el mayor rendimiento. Aspectos, algunos de ellos sutiles y difíciles de medir, porque la máxima promoción de la salud no se trata solo de pensar en el presente, sino de pensar en lo que va a suceder dentro de 50 años con la salud de un individuo que come de manera no del todo adecuada. Pero hay aspectos que también son difíciles o sutiles, ¿no?, de cuantificar: la calidad de vida, el bienestar, el rendimiento. En este sentido, nuestro equipo investigador pues, ha trabajado un poco. Y aquí tenemos, por ejemplo, resultados de una investigación en el que se ve que los ancianos que tenían mejor situación en vitamina E, cifras más altas para el alfa-tocoferol, tanto hombres como mujeres están como en color como naranja, pues tenían mejores resultados en el test de Pfeiffer, en un test de función cognitiva, y no cometían ningún error en el test, mientras no son ancianos dementes ni ancianos muy deteriorados, sino ancianos aparentemente perfectos, ¿no? Los que tenían una situación algo peor tenían algún error, o sea, los que tenían algún error tenían una situación un poco más peor en vitamina E. Igual si hacemos la relación entre alfa-tocoferol y colesterol. Bueno, con el fólico una mención también, pues también hemos constatado, tiene un gran impacto esta vitamina en las funciones cognitivas, capacidad funcional, incluso capacidad afectiva o de estado de ánimo. Aquí tenemos, por ejemplo, representados los resultados en cuanto a, resultados en el test de actividades instrumentales de la vida diaria, que es un test de capacidad funcional. Vemos que los resultados son significativamente mejores en los ancianos con ingestas superiores a las recomendadas. Los resultados son mejores en los que tienen fólico sérico mayor de 14 nanomoles por litro. Y si hablamos de depresión, los resultados son mejores, porque dan una puntuación más baja, en los que tienen mejores cifras en fólico eritrocitario. Bueno, vemos por tanto que hay muchos aspectos que considerar y que hasta ahora no se consideran cuando buscamos las ingestas óptimas, que estamos en su búsqueda, sabiendo que tenemos que cubrir como mínimo las ingestas recomendadas, pero que hay que buscar datos e incluso seguramente una valoración individual para establecer estas ingestas óptimas. Bueno, les pongo una reseña de un artículo muy interesante, por ejemplo, en relación con la vitamina D, en la que hemos trabajado bastante recientemente, y como ven, pues este artículo habla de la importancia de la vitamina D en prevención, ya no solo de lo que todos conocemos, que es deterioro óseo o osteoporosis, sino importancia en prevención de cáncer, diabetes, y luego también enfermedad coronaria, y bueno, también se hace mención a mejora inmunológica. En este estudio se habla de que para conseguir la máxima protección frente a diversas patologías sería necesario tomar un mínimo de 1000 unidades internacionales, unos 25 microgramos día. Por tanto, como ven, hay estudios que habrá que investigar más en el futuro que señalan que las ingestas recomendadas marcadas para la vitamina D pueden ser insuficientes. Y si ya nos cuesta cubrir con las ingestas recomendadas en este momento, las actuales, si todavía tenemos que incrementarlas, pues vamos a tener que pensar en suplementos o en alimentos fortificados en algún momento. Bueno, este tipo de esquemas, que seguramente que conocen, son muy útiles para explicar el concepto de ingesta segura. He cogido este esquema en relación con la vitamina C para recordar que la ingesta segura para esta vitamina, por supuesto, según esta revisión de la Chance, pues que podríamos actualizar, porque de hecho se han modificado algunas cifras recientemente, pero bueno, creo que el concepto sigue siendo válido, ¿no? Sería seguro entre lo que se marca como ingesta recomendada, que estaría en 60 miligramos día en este momento,
Como ven, mencionábamos que los fumadores tenían ingestas o requerimientos más altos por el hecho de fumar. En este caso ya se marcaba como 100 miligramos día la ingesta recomendada en fumadores, 250 miligramos día ingesta que permite la saturación y en más de 1000 miligramos día la ingesta para la que no se observan efectos adversos todavía. A partir de ese momento, por supuesto, el riesgo de exceso puede ir aumentando, igual que por debajo de las ingestas recomendadas el riesgo de carencia también va aumentando. Esto sería un modo de cuestionarnos dónde está la ingesta óptima, en qué punto de todo este rango seguro está la ingesta óptima, la recomendada en fumadores, quizá a lo mejor al nivel donde se logra la saturación es donde está la ingesta óptima. Desde luego no deberíamos pasarnos de la ingesta para la que no se observan efectos adversos y arriesgarnos a un exceso, pero tampoco tiene sentido que muchas personas estén en este momento tomando cantidades inferiores a las recomendadas. Establecer dónde está la cifra óptima para un colectivo o para una persona, pues tiene que ser, yo creo, objeto de investigaciones cuidadosas en el futuro. Respecto a las ingestas máximas tolerables, se definen como los aportes máximos de nutrientes que se pueden ingerir con seguridad y sin suponer un riesgo para la salud. Y se tienen en cuenta 3 premisas para establecer este límite que nos marca la ingesta máxima tolerable. Hablamos del nivel más alto de ingesta diaria, que tiene la menor probabilidad de riesgo de efecto adverso en la salud en la mayor parte de la población. Como ven, no hablamos de seguridad absoluta ni de riesgo cero. Hablamos de probabilidades y no podemos, por tanto, igual que se siguen unos métodos para establecer las ingestas recomendadas, hay que seguir esos mismos métodos para establecer las ingestas máximas tolerables, y que también en este terreno hay que avanzar en el futuro, ahora comentaremos un poco más, pero es evidente que hablamos del nivel más alto que podemos tomar, pero que tiene la menor probabilidad posible de riesgo y en la mayor parte de la población, pero no en el 100% de la población, ni el riesgo es cero en la totalidad de los casos. Bueno, aquí le presento unos valores pensando en individuos. He seleccionado para comentar datos de individuos de 19 a 70 años. Y estos serían las ingestas máximas tolerables marcadas por el Instituto de Medicina. Como ven, pues para muchos nutrientes todavía no hay suficiente información, con todos los que pone ND, no hay información suficiente como para marcar esta ingesta máxima tolerable. Para otros sí, por lo menos tenemos esa referencia que podríamos decir que nos sirve de orientación de lo que no conviene sobrepasar. Y si comparamos con las ingestas recomendadas en adultos, comparamos la ingesta máxima tolerable para diversas vitaminas con lo recomendado en personas adultas más o menos de esta edad, vemos que para algunos nutrientes, por ejemplo para la vitamina A, están más cerca lo que es la ingesta recomendada de la ingesta máxima tolerable. Tenemos que tener más cuidado a la hora de no excedernos. Y para otras hay mucha más distancia, por ejemplo para la vitamina 6, para los folatos, la vitamina C, es mucho mayor la distancia entre ingesta recomendada e ingesta máxima tolerable, lo que nos permite estar más tranquilos si nos sobrepasamos y tomamos 2, 3, 4, 5 veces lo recomendado. Bueno, para ir concluyendo, pues mencionaremos que la situación actual está en este momento en que desconocemos las ingestas recomendadas óptimas. Tenemos ingestas recomendadas, pero están permanentemente en discusión, revisión y debate y en controversia. Luego, creo que podemos decir, y en la charla que van a tener a continuación con el doctor Serra hablarán de la situación en España y en otros países, es elevado el porcentaje de individuos que no llegan a cubrir las ingestas recomendadas. Por lo tanto, probablemente los que no llegamos a las ingestas óptimas vamos a ser muchos, ¿no? Y quiero hacer una consideración que en nuestra sociedad a veces se tiene mayor temor a los excesos que a las carencias. Muchas personas dicen, bueno, pues estoy haciendo una dieta hipocalórica y probablemente no cubro las ingestas recomendadas, pero mejor me quedo con esta carencia, no me vaya a pasar. Un comentario respecto al temor a los excesos. Yo creo que en nutrición tenemos que superar los temores y guiarnos por la ciencia y por el asesoramiento por parte de expertos y de personas con
conocimientos. Seguro que todos ustedes recuerdan estos estudios que hablaban de que un suplemento de betacarotenos formando parte de un polivitamínico se asociaba con un aumento en el riesgo de tener o de padecer cáncer entre fumadores de un alto número de cigarrillos. Estas investigaciones han hecho muchas y han tenido un gran impacto en la población, y por supuesto que es verdad, y además es evidente que un antioxidante en altas dosis es prooxidante. Pero si miramos este estudio, que es un metaanálisis de diversos estudios realizados sobre la materia, vemos y comparamos las ingestas recomendadas, bueno, pues para la vitamina A, vemos que la dosis que estaban utilizando de betacarotenos en todos estos estudios que forman parte del metaanálisis eran dosis bastante elevadas, porque eran de 20-30 miligramos día de betacaroteno, que comparado con las ingestas recomendadas de vitamina A, pues vemos que son unos aportes, yo llamaría un poco altos, y que no es necesario intentar encontrar beneficios por tomar aportes tan altos, que podrían haberse probado aportes más bajos o más próximos a lo que son las ingestas recomendadas. Bueno, por tanto, y como conclusiones, es evidente que queda mucho por hacer en algo en principio tan básico como son las ingestas recomendadas. Tendremos que seguir trabajando en el tema, porque las ingestas recomendadas deben ser objeto de estudio y actualización permanente por su propia definición, teniendo en cuenta cada vez que haya un estudio científico, pues habrá que ir actualizando, modificando las ingestas recomendadas, y habrá que seguir trabajando en este tema. Y por supuesto no tiene ningún sentido utilizar ingestas recomendadas de otros países sin adaptarlas, estudiarlas y analizarlas si son aplicables a la población, al colectivo que se está estudiando. Por otra parte, son necesarias más investigaciones y un control individualizado de la situación nutricional para establecer ingestas recomendadas óptimas. Tendría que ser casi rutinaria la valoración dietética, bioquímica, bueno, hematológica, y así podemos antropométrica, pero centrándonos en vitaminas, sobre todo el estudio dietético, antropométrico, dietético, bioquímico y hematológico debería ser muy importante para ver si podemos dar una pauta lo más óptima posible para cada individuo. Y luego después el aporte máximo tolerable debe ser estudiado y concretado en cada población, y faltan estudios incluso para algunas vitaminas para las cuales hemos visto que no está determinado este aporte máximo tolerable. Entonces faltan estudios en España y faltan estudios en América que todavía tampoco han completado la tabla de estos aportes máximos tolerables, y en otros países, por supuesto. Que falta mucha investigación y que es muy importante que tengamos claros estos conceptos y la necesidad de buscar esa ingesta óptima que nos permita conseguir la máxima promoción de salud, la máxima calidad de vida y el máximo bienestar. Y muchas gracias. Esto es todo.